Y bueno, ayer me presenté, pero ya nos presentaron. Soy el pastor Armando Monsiváis de Casa de Oración Jacksboro y pastor regional de esta zona. Y bueno, ya se incluyó Memphis, ya estamos extendiéndonos. Así de que Dios es bueno, amén. Y me acompaña mi esposa Élida, como siempre, y cuando a veces que no puede ir por alguna razón, pues hasta me siento que me falta algo, falta la respiración, pero es parte de. Y bueno, doy gracias a Dios por su vida y por cada uno de ustedes. Oro por cada familia aquí representada y que sea Dios hablándonos el día de hoy. ¿Y qué les parece si abrimos nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28? Yo sé que usted se lo sabe hasta de memoria. Dicen, ¿para qué abro la Biblia? Ya me lo sé de memoria. Porque es uno de los versículos más conocidos y que, bueno, que están muy enriquecidos, pero lamentablemente, pues pocos entienden. ¿Estamos ahí? Romanos capítulo 8, versículo 28. y 29. Leemos la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hablemos con el Señor. Señor, te damos gracias por nuevamente, mi Dios, permitirnos, mi Dios, abrir este libro maravilloso, mi Dios, donde están escondidas, mi Dios, tus misterios, mi Dios, tu palabra, mi Dios, y que esta palabra, mi Dios, pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, mi Dios. Tu Hijo amado dijo en una ocasión, Padre, yo te alabo porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los más pequeños. Yo te alabo, Padre. Gracias, Señor, porque todo esto se escribió para nuestra enseñanza. Habla a este pueblo, mi Dios, habla a nuestros corazones, habla a nuestro espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Aquí comienza el versículo donde dice, y sabemos, habla de conocimiento, de conocer, de saber, conocimiento, y habla a un grupo en específico. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Tal vez a nuestra perspectiva humana, cuando estamos pasando por una situación y se nos hace difícil, podríamos decir, ¿y cómo es que Dios permitió esto? ¿O cómo es que Dios puede decir que me va a ir bien? Bueno, en una ocasión el discípulo Pedro, cuando el Señor Jesucristo estaba lavando los pies a sus discípulos, le dijo, tú no me lavas los pies jamás. Pero en ese momento el Señor Jesucristo le dijo, mira, ahorita no lo entiendes, lo entenderás después. Así también hay cosas que estamos viviendo, experimentando el día de hoy, y hay cosas que no entendemos, pero las vamos a entender después. Y el título de esta enseñanza se llama así, no hay mal que por bien no venga. Y Dios dio y Dios quitó. Y bueno, aquí si vemos el versículo 29 nos da el propósito por el cual Dios permite situaciones para que entendamos. Dice, porque los que antes conoció, antes también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí habla de la imagen, habla de carácter. Nosotros cuando fuimos creados en la creación, dice el Señor, dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Llevamos la imagen de Dios. Sin embargo, el pecado distorsionó la imagen. Ahora necesitamos ser formados a la imagen de Cristo, de la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque la imagen que llevamos es la imagen, antes de Cristo llevamos la imagen del hombre adánico, el hombre pecador. Ahora tenemos que, dice el segundo Adán, es espíritu vivificante. Necesitamos el trato de Dios. Y Dios permite situaciones en nuestras vidas para que podamos nosotros responderle conforme a lo que Él nos está enseñando, instruyendo y demandando. Recuerde que Dios sigue dejando intacto el libre albedrío. Cada quien decide.
Pero ¿de qué serviría sufrir por sufrir y no entender? Dios quiere que entendamos, pero también quiere que nosotros podamos darle una respuesta a lo que Él nos está demandando. Para Dios no hay casualidades y Dios obra a favor de aquellos que le aman. Aquí nos deja claro que no a todos, porque no todos aman a Dios. Y no solo obra a nuestro favor, sino que tiene un propósito, un fin de formar la imagen de su Hijo, como te lo explicaba. Porque ¿de qué serviría, o imagínese nada más sufrir por sufrir, sin un propósito? Estos versículos también nos deja ver y entender de que Dios es soberano y está en control de todo. Y habrá situaciones que no entendamos, pero eso no significa que Dios haya perdido el control de todo y de todos. Por eso es Dios omnipotente. En esta prédica tiene un subtítulo que yo lo he llamado "Están persiguiendo a mi pueblo". Y esta enseñanza tiene la intención de prepararnos primeramente espiritualmente con el fin de no caer en pánico colectivo por lo que estamos viviendo como hispanos, como latinos. Amén, hermanos. No pretendo hablar de política, no es mi tarea, no es mi labor, pero sí de infundirles una confianza y una esperanza en Dios, que Dios tiene control de todo. Amén, hermanos. Y esto yo espero que lo pueda meditar y llevarlo a la palabra de Dios también para entender. Voy a compartir una reflexión que me va a ayudar a ilustrar la prédica y a ustedes a entender el propósito de la enseñanza. Usualmente yo uso las reflexiones al final, pero hoy soy el que predica yo, ¿no? Hoy voy a comenzar con esta reflexión. Un hombre ya algo anciano que vivía con su único hijo, él ya había enviudado y había quedado solo con su hijo. En una aldea pequeña tenía un caballo y un día, de buenas a primeras, el caballo se soltó y se fue a la pradera, donde se extravió y no fue encontrado. Los amigos y vecinos de este hombre vinieron para consolarle por la pérdida de su caballo y le decían: ¡qué desgracia! Pero él dijo: no digan nada, solo Dios sabe. Yo lo único que sé y que les puedo decir es que huyó el caballo, se perdió. Con el tiempo el caballo regresó, pero regresó acompañado de una hermosa yegua salvaje. Y todos sus amigos y vecinos que le decían: ¡qué bendición! Ahora tienes dos. El anciano les decía: no digan nada, solo Dios sabe. Lo único que les puedo decir es que mi caballo regresó. Un día su único hijo montó a la yegua, pero ésta lo tumbó y se fracturó una pierna. Nuevamente vinieron los amigos y vecinos diciendo: ¡qué desgracia! Pero porque su hijo se había fracturado por esa yegua que trajo su caballo. El anciano les dijo nuevamente: no digan nada, solo Dios sabe. Yo lo único que sé y que les puedo decir es que mi hijo se lesionó. Más adelante hubo una guerra en ese país y reclutaron a todos los jóvenes de la aldea, menos al hijo de aquel hombre, porque estaba lesionado y no podía valerse por sí solo, y decidieron dejarlo. Nuevamente vinieron sus amigos y vecinos para decirle a aquel hombre, aquel anciano: ¡qué bendición! Que tu hijo no tiene que ir a la guerra donde muchos jóvenes están muriendo. Y el anciano les contestó igual: no diga nada, solo Dios sabe. Yo solo sé y les puedo decir que mi hijo sigue aquí conmigo. Hay cosas que no entendemos, las entenderemos después. Como cristianos tenemos que aprender a esperar en el Señor, donde está nuestra esperanza. No tome decisiones permanentes para problemas pasajeros o tiempos difíciles. Yo estaba escuchando hace un momento la prédica del pastor David Guevara de Casa de Oración Houston, donde estaba enseñando algo similar, de que había algunos que tomaban decisiones para regresarse a su país por la situación que se está viviendo el día de hoy. Entonces, pues no tomemos decisiones permanentes, por ejemplo, ya me voy, para problemas pasajeros. Y eso lo puede aplicar usted en todo.
en su matrimonio, con sus hijos, en su trabajo. Ya me voy del trabajo. ¿Por qué? Porque me sacaron la lengua. No, habla de madurez, crecer y todo eso. En matrimonio, ¿por qué te vas a divorciar? Por egoísmo, por vanidad tal vez, por no soportar una aflicción. Por eso no tomemos decisiones permanentes para problemas pasajeros. El temor es una de las emociones del ser humano y que cuando se desborda no se piensa con claridad. El ser humano cuenta con 4 emociones que son fundamentales: el temor, la alegría, el coraje y el odio. Entonces aquí es donde cuando se desborda una de las emociones, pues podemos tomar decisiones que nos pueden afectar, porque por ejemplo en el enojo podemos decir cosas que no sentimos y nos puede traer problemas. En un momento de alegría podemos gastarnos todo el dinero, o el cheque, o qué sé yo, todo se desbordó la alegría. Todo las emociones tenemos que balancearlas con el dominio propio que ya Dios nos dio. No por miedo, hay un dicho que dicen por ahí, no por miedo a los coyotes deje de criar gallinas. Tomemos acción. Eso no quiere decir que sea confiado e imprudente, porque la Escritura nos enseña que el avisado ve el peligro y se aparta. ¿Por qué? Porque está siendo advertido. Y si usted está viendo advertencias en cuanto a persecución a los hispanos que no están regularmente aquí, legalmente, pues no se acerque. Amén. Sentido común. Pero hay veces que por su imprudencia, a ver qué pasa, y ¡zas! Ahí cayó. Bueno, te habla de ser el avisado, ve el mal y se aparta. Tome precauciones en todo. Esto es actuar con sabiduría y prudencia, con dominio propio. Una de esas es hacer un plan. ¿Qué pasaría si me toman? Mire, no sabemos de que mi área es hablar de lo espiritual, pero ahorita lo vamos a entender. Pero ¿de qué serviría hablar de hebreo, arameo, griego, si no lo puedo aplicar a mi diario vivir? Tenemos que también llevar la aplicación de qué me sirve la palabra de Dios, Romanos 8:28, si no lo puedo aplicar a mi vida. Tenemos que llevarlo a nuestro diario vivir. ¿De qué me serviría la predicación del día de hoy? Tiene que haber palabra, logos, tiene que haber rema, pero también revelación, pero también tiene que haber una aplicación. ¿Cómo lo aplico a mi diario vivir? Entonces, tenemos que hacer, por ejemplo, un plan, tal vez, que si no regresa el esposo o la esposa que fue a encaminar a los hijos a la escuela, qué sé yo, o sea, tengan un plan. Es algo prudente, ¿no? Y es algo sabio. No solamente le deje todo a Dios. Yo tengo fe, sí, hay cosas que se solucionan con fe y hay otras que se solucionan con sabiduría y tenemos que aplicarlo. La sabiduría, hermanos, es desempeñar el conocimiento que estamos adquiriendo de la palabra de Dios. También necesitamos la prudencia. Sabiduría y prudencia, sabiduría y prudencia. Prudencia es hablar donde debo de hablar, con quién debo de hablar, todo lo que debe de ser en el dónde, cómo, cuándo, dónde y por qué. Ahora, muchos dijeron tomando ejemplos, muchos dijeron que cuando llegó la pandemia, muchos decían, ¡qué desgracia! Y a muchos les fue mejor en su trabajo, había más trabajo. O sea, algunos no querían ni trabajar también. Pero muchos, es más, hasta trabajaban más. Hubo más construcción, hubo más, como que si no pasaba nada. Además, algunos hasta abrieron sus negocios y les fue mucho mejor. No generalizo, pero a algunos les fue muy bien. Muchos dijeron, qué bueno que el gobierno de Biden apoya a los emigrantes. Y ahora dicen, ¿qué pasó? Porque se fue al otro lado, se desbordó. ¿Me explico, hermanos? No, lo digo esto con mucho respeto. Amén, hermanos. Ok, muchos dijeron, queremos a Trump. Y ahora dicen, ¿qué hice? Por eso mejor no diga nada, solo diga, solo Dios sabe. Yo solo sé que Dios está en control de todo, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él pone reyes y quita reyes. Y la Escritura nos enseña que nos sometamos a nuestras autoridades, ¿cierto? Habla también del gobierno. Entonces, y nosotros estamos seguros en el hueco de su mano. Esa es la esperanza, hermanos, nuestra confianza, nuestras convicciones como cristianos, como hijos de Dios. Él dijo, yo estaré contigo mientras que no llegue la migra. No, Dios está con nosotros en todo momento y en todo lugar, hermanos. Amén.
Muchas veces nos adelantamos en dar nuestras conjeturas porque vemos solo un lado de la historia, pero no nos ponemos a ser objetivos y mirar todo el panorama para entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Y Pablo dice que todos nos sirve para bien a los que amamos a Dios. Porque mire, también hay otra parte donde hay causa y efecto. Algunos estaremos sufriendo como evidencia de su amor, porque su amor tiene dos lados, el amor y la severidad de Dios. Que Dios nos disciplina, Dios nos castiga. También, eso es disciplina. Pero también algunos estarán sufriendo por sufrir, porque son causa y efecto de sus malas decisiones. Si nosotros estamos sufriendo por vivir el Evangelio, bendito sea Dios. Amén, hermanos. Eso es entender, eso es madurar, crecer. La pregunta es, ¿ama usted a Dios? Ay, déjales predijo los de acá. ¿Ama usted a Dios? Sí, hermanos. Entonces, ¿por qué se preocupa? Digo, si en el caso fuera. Solo ocúpese en lo que usted y yo tenemos que hacer. Y Él nos manda a obedecer. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer, es todo. Mire, Dios nos pide, sigue demandando y pidiendo lo mismo que le pidió a Adán. Obedece. Puso límites. Sencillo, hermanos. A través de la historia bíblica y la secular podemos ver y entender que a través de situaciones difíciles o enfermedades, pérdidas de seres queridos o materiales y aún de nuestros propios errores, Dios lo tornó a bien. Hay cosas que no entendíamos en aquel momento, pero ahora podemos decir, bueno, qué bueno que me pasó aquello, porque ahora estoy en otra situación o pude entender el propósito. Y Dios aquí nos está diciendo, para formar carácter, para que aprendamos a depender de Él. ¿Cómo podríamos conocer al Dios proveedor? ¿Que no es en una escasez? ¿Cómo conoceríamos al Dios sanador? ¿Que no es a través de una enfermedad, de una situación difícil, con nuestros hijos que están enfermos? Que vamos a orar a Dios, ¿cierto? Que Dios use la ciencia, que Dios use a los doctores. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender y seguir dependiendo de Él. Tanto es así que si no hubiéramos pasado por aquellas situaciones que eran difíciles, hoy tal vez no estuviéramos aquí. Muchos estamos aquí en este precioso país porque emigramos después de una situación difícil, tal vez por la economía, tal vez por persecución, tal vez por falta de oportunidades, pero estamos aquí ya. Amén, hermanos. No pretendo meterme en su vida personal, pero estamos aquí. La cosa es de que estamos aquí porque buscábamos algo, ¿cierto? Y buscamos superarnos. Algunos oraron a Dios, algunos no lo tomaron, algunos conocieron a Dios aquí después de una situación difícil. ¿Se imagina qué hubiera pasado en la vida de Job si no hubiera perdido todo el fruto de su trabajo y a sus hijos? ¿Cómo hubiera dicho, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven? Yo te preguntaré y tú me contestarás. Job era un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, un hombre que mismo Dios estaba dando testimonio de él, de su vida, de su testimonio. Y mire lo que le pasó. Y hubo un momento donde Job se cuestionó, ¿dónde está Dios? Yo quiero una asamblea con Dios. Entonces Dios se le aparece en un torbellino y le dice, ok, Job, siéntate. Y le pregunta, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? Y hay veces que nosotros al no entender podemos preguntar. El problema no es la pregunta, sino cómo preguntamos, con qué actitud preguntamos. Y Job estaba, en su sentir, y se puede entender perfectamente. Él había perdido sus hijos, todo había perdido, y la mujer que le dejó, yo creo dijo, Job, pues de una vez. Pero no, se la dejó para seguir formando el carácter. Entonces ahí en ese momento dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? ¿Acaso tú sabes lo que voy a hacer? No, pues ¿por qué me estoy pasando por esto? La pregunta no es el por qué, porque puede haber dos por qué. Uno cuestionando en desafío, ¿por qué yo? ¿Y por qué no? Diría Dios. ¿O no? Pero también puede decir, ¿por qué, Señor? ¿Qué quieres que entienda? Enséñame o hazme entender. ¿Qué quieres que aprenda de esto? ¿Qué quieres que rectifique? Y Dios nos puede decir.
es hablar con Él, preguntarle, Señor, ¿qué quieres que entienda de esta situación? Y Job en ese momento estaba sacando su frustración, su queja. Entonces Dios le dice, mira, siéntate, yo te voy a preguntar, ¿dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo esto? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Acaso tú sabes esto? Uy, lea lo que dice Job ahí. Él dice, oh Señor, cierro mi boca, no sabía de lo que estaba hablando. Ahora yo te preguntaré y tú me responderás, tú me enseñarás. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Dónde lo estaba viendo? En medio de la aflicción. Y Dios le hizo ver, entender, y Dios le multiplicó. Porque en ese momento, qué desgracia, Job. Vinieron los amigos, qué desgracia, ya te deportaron. No diga nada, solo Dios sabe. Yo solo sé que ya estoy aquí comiendo taquitos. Tanto que anhelaba los tacos las quesadillas de mi mamá. Pues solo Dios tenía que pasar eso para que volvieras a probar esas quesadillas, tanto que querías. En la pandemia, ¿cuántas mujeres decían antes de la pandemia, ay, quiero pasar tiempo con mi marido? Ándele, ahí está. Señor, ya llévatelo. Ya ve, a veces que pedimos y no sabemos pedir. ¿Se puede imaginar a David si Dios no hubiera permitido que David fuera perseguido por sus adversarios? ¿Cómo hubiera llegado a ser el rey de Israel? Dios permitió, mire, y eso va para el pastor, va para ti, pastor. Mire, cuando Dios llama a un hombre, ¿sabe qué es lo que hace? Lo lleva al desierto. Pregúntele a David, pregúntele a Moisés, pregúntele a todos los hombres de Dios, a Pablo, los aparta y ahora sí, al trato directo con Dios. Y habrá momentos, y va para ti, pastor, que va a ser solo ahí, tú y él. Ni tu esposa va a estar ahí. No estoy diciendo que como compañera iba a estar y todo eso, no, un trato directo con Dios. Y Dios permite aún el enemigo que venga y nos lleve al desierto. El Señor Jesucristo, después de que fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, para ser probado. Así es, hermanos. Ahora, ¿usted cree que es nada más para los pastores? No, es para todos. Antes dirían, no, yo me iba mejor antes, ¿sí? Porque antes robabas, antes estaba haciendo aquello. Te llamó el Señor y te va probando. ¿O no? Entonces, pero se puede imaginar a David si no hubiera recibido el trato de Dios, permitiendo Dios que David fuera perseguido por sus adversarios, ¿cómo hubiera llegado a ser el mejor rey de Israel según los historiadores? ¿Cómo hubiera llegado a ser ese adorador? Lea el Salmo 91, el Salmo 32, donde dice, donde él aún en su pecado reconoció, pero fue tratado por Dios. El Salmo 23, el Señor es mi pastor. ¿Cómo conoció al Señor? Ahí pastoreando, ahí en el desierto. Aunque ande en valle de sombras, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué estaba recibiendo? Enseñanza, instrucciones. ¿Para cuándo? Para cuando llegara a ser el rey, estuviera con un carácter firme. Amén, hermanos. Y eso es en todos, hermanos, en todo. Véalo en todas las áreas. ¿Cómo pudo haber compuesto tantos salmos? Porque no hay mal que por bien no venga. Alguien podría decir, ya te ungieron. Y mira dónde andas acá en el desierto. David diría, no digas nada, solo Dios sabe. Él tenía la oportunidad inclusive de matar a su adversario, el rey Saúl. Y le dijeron, mira, Dios te lo puso de pechito ahí. Y nada más cortó el manto y le dolió a él. Porque estaba hablando del ungido de Jehová. Dijo, no, ay de mí si yo tocara el ungido. Él se mantuvo firme. Él no se adelantó a los tiempos de Dios. Todo aquel que se adelanta a los tiempos de Dios no ha entendido. Todo tiene un tiempo, hermanos. El pueblo de los judíos fue perseguido y masacrado por el régimen nazi de Hitler, que quería exterminarlos. Pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo conoció las atrocidades del holocausto nazi contra los judíos y alcanzó los votos necesarios para proclamarla como una nación soberana e independiente frente a las Naciones Unidas. Después de toda esa calamidad vino la bendición. Ahora, Dios lo permitió, ¿cierto? Y es el pueblo de Dios.
Ellos vivieron causa y efecto porque dijeron ahí delante de Poncio Pilato, donde ellos gritaban, crucifícale, hablando del Señor, crucifícale, y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Causa y efecto. Pero aún Dios en su misericordia, Dios sigue llamándolo mi pueblo. Amén, hermanos. Porque hay cosas que no entendemos, las entenderemos después. Usted conoce la historia de José, el soñador, hijo de Jacob. Fue menospreciado por sus hermanos. Y mire, lamentablemente, fue menospreciado por sus hermanos, y no solamente menospreciado, sino vendido por sus hermanos. Y no hay nada más triste que un mexicano menosprecie a otro mexicano, y de otra nación, como latinos, ¿o no? Espero no. Es no vinieron hoy. No se cree. No, pero es triste que haya ese menosprecio a sus propios paisanos, sus propios hermanos. Hay algunos que sufren el menosprecio, no solamente aquí, hermanos, también allá, de los que están siendo deportados. Te deportaron. Sí, pues, ¿tú crees que quería estar aquí? No, yo quería estar allá con mi familia. Pero ya estoy aquí, y algunos están siendo menospreciados. Hay gente que no entiende, y tenemos que valorar eso también y orar por ellos. José fue vendido como esclavo. Muchos fueron traídos en contra de su voluntad, porque los trajeron de niños, no le preguntaron, pero ya están aquí. Amén, hermanos. O sea, no me preguntaste, papá, yo quería cruzar el río o lo que sea, pero ya estás aquí. Respeta las leyes, honra a tus padres, honra a Dios sobre todas las cosas. Así también José fue vendido como esclavo, fue llevado en contra de su voluntad. Otros serán llevados en contra de su voluntad también. José también fue calumniado por la esposa de su señor Potifar. A muchos nos tratan como narcotraficantes, violadores, borrachos, desordenados. Y no digo que sí haya, ¿no? Sí o no. Sí hay, o sea, sí hay gente que es mala, pero son una minoría, ¿o no, hermanos? Porque mi gente es trabajadora. Mi gente viene con esa intención de superarse. Haya sido como haya sido, ya estás aquí. Honra, respeta las leyes, en la medida de lo posible, por supuesto. Pero mire, que ni el diablo dé mal testimonio de nuestra vida. Porque imagínese que todo lo que digan sea cierto. José fue encerrado en una prisión injustamente. A muchos los están encerrando por ser trabajadores, nada más. Y es injusto, ¿o no? Pero sabe, aquí es donde nosotros debemos de apelar a la justicia de Dios. Señor, tú eres justo, y llevar la causa a quien juzga con justo juicio. Cuando José fue llevado, mire, hay cosas que no entendemos, y hay veces que queremos ayudarle a Dios solucionando de una manera, de otra, pero ¿ya oró al Señor? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Al no entender el propósito de Dios, o nada más vemos un lado de la historia, o vemos lo que mi dolor, pero no estamos viendo el propósito de Dios, entonces no entenderíamos. Hagamos un ejemplo, un ejercicio, y déjeme le platico la historia que nunca pasó. Imagínese a José ahí en la prisión. La Escritura nos dice que tenía buen testimonio ahí en la prisión, porque aún el carcelero le cedía las llaves y cuida a los carceleros. Ahorita vengo, voy a ir a ver los tacos aquí a la esquina. Y resulta que él se quedaba ahí y atendía, y porque era un hombre, lo consideraba un hombre honorable, honesto, íntegro, y le dejaba hasta las llaves ahí, tal vez. Pero imagínese, llega la noche, todos están dormidos, él tiene las llaves, y resulta que decide: voy a regresar a mi casa, es el tiempo ya. Abre la reja y se oye un ruidito en el silencio de la mañana, y ahí hay 4 perros allá afuera de la prisión,
y están dormidos, y uno de esos se voltea así, abre el ojo así, es José, y voltea a ver a los otros perros y los otros dormidos. Imagínese ese cuadro. José lo ve al perro, el perro lo ve, cruzan la mirada, y el perro está a punto de ladrar y el otro le dice shh, y el otro se duerme. José toma su camino rumbo a casa, llega a casa, el padre lo recibe, salen sus hermanos, matan el becerro gordo y hacen una gran fiesta porque mi hijo estaba perdido y ha regresado. Tarán, cierren la Biblia. Se acabó todo. A ver, pastor, pero no, se acabó todo. ¿Lo ve? ¿O puede dimensionar la situación? Si José no hubiera pasado por esa situación, cómo lo vendieron, lo calumniaron, lo encerraron, y cómo después iba a llegar a ser gobernador de Egipto, donde iba a salvar a mucha gente, a todo Egipto. ¿Cómo hubiera venido el Salvador? José entendía esto de tal manera que cuando él ya era anciano, ya había muerto su papá y él ya era anciano, le dijo a sus hermanos: miren, yo sé que Dios nos visitará. Él iba ya camino, él estaba ahí en Egipto, pero él les dice: saben, Dios mismo os visitará y no dejen mis restos aquí. Por favor, les suplico que lleven mis huesos a Canaán. ¿Cómo él tenía esa revelación, hermanos? Él no tenía una Biblia, pero tenía una comunión con Dios. Fue por eso que él no pecó. Cuando vino la tentación de acostarse con la mujer de Potifar, dijo: ¿cómo haría esto? ¿Cómo yo haría esto delante de Dios? Y fallarle a mi jefe. Entonces, él tenía una comunión. ¿Se imagina que no hubiera pasado por ese sufrimiento, por ese dolor, por esa persecución, por esa cárcel? Tal vez en ese momento no lo entendía, pero el último él lo entendió. Tal vez todos dirían: qué desgracia, miren cómo está José. No diga nada, solo Dios sabe. ¿Me estoy comunicando? José fue menospreciado y olvidado por el copero. Pero ¿se acuerda cuando él le reveló el sueño que tuvo al copero y al panadero y cómo se cumplió? Dijo: tú vas a regresar. El otro le dieron cuello al panadero porque había robado. Les descifró los sueños que tuvieron y le dice al copero: hey, acuérdate de mí cuando estés delante del rey, pues para salir de la prisión. Pero no era el tiempo de Dios. Vamos a imaginar otra vez, ¿qué hubiera pasado si el copero, en esa gratitud que tuvo, mira, yo saliendo, yo me mocho ahí, le digo al faraón que tú eres el mero petatero. Llega ahí con el faraón: qué bueno que ya regresaste. Sí, y él le está sirviendo la copa, y en ese momento le dice: ¿sabe qué? Está un joven, es atractivo, es un joven entendido y que revela sueños. ¿Qué hubiera pasado en ese momento? Ahí déjalo, no me interesa. Pero ¿qué creen? No fue hasta que pasaron años y vino un sueño faraón que lo atormentaba y nadie le podía descifrar las vacas gordas, las vacas flacas. Fue hasta el momento de Dios, porque en ese momento sí fue relevante la información que tenía el copero. Ayer me decían los hermanos que venían de Houston, dice: venimos aquí, pero no era el tiempo de Dios. No era hasta que pasó un tiempo para que entendieran que era el tiempo, porque en aquel tiempo no era relevante. Amén. Así también, hermanos, hay cosas que estamos viviendo y no las entendemos, las entenderemos después. Yo pude haber venido aquí hace tiempo, ¿o no? Pero no era el tiempo de Dios. Era hasta que fuera el tiempo de Dios, porque era relevante. ¿Estamos entendiendo? Así también muchos son menospreciados. Así también muchos son menospreciados. José fue menospreciado por sus hermanos
Y así también muchos son menospreciados, están menospreciando a mi pueblo, a mi raza, a mi gente. Y obviamente como pastor mi labor es hablar de la Escritura, pero también quiero que lo apliquen en nuestro diario vivir. ¿Y de qué serviría? Voy a orar por ti. No, hay un dolor, hay un sentir. Cuando veo videos, cuando veo esto, cuando veo el comportamiento de la gente que menosprecia a los hispanos. Si a usted no le causa así, qué bueno que se lo oye. No, hermano, no haga eso. Un cristiano no debería de ser eso. O tener ese sentir para que se le quite. No, tenemos que tener esa empatía por el dolor ajeno. Y muchos son menospreciados. Déjele digo esto. Dios siempre va a poner la balanza a favor de los menospreciados. Siempre. Siempre, hermanos. No importa quién sea. Aún así, mire, el Hijo de Dios se sienta acá orgulloso y menosprecia a uno que tenga hasta más dinero que usted, o alguien que tenga otra posición y usted lo menosprecia. Dios siempre va a estar a favor al que menosprecian. Déjele pongo un ejemplo. En la historia nos habla de Jacob, que tuvo 2 mujeres, Lea y tuvo 4, 4 suegras, imagínense. Pero tenía 2 mujeres, su padre, su tío Labán le dio sus 2 hijas, Rebeca y Lea. Y dice que Lea era menospreciada. Pero dice, y Dios vio la aflicción de Lea. ¿A quién amaba Jacob? Pero Dios tuvo a favor de la que era menospreciada. A la otra no le dio hijos. A la otra dice, porque Dios ha visto mi aflicción y me ha permitido concebir un hijo. Y luego otro. Y luego otro. Ya párale, mujer. Y otro. Y la otra no podía tener. Dios siempre va a estar a favor de los menospreciados, hermanos. Siempre. Por eso no menosprecia a nadie. Ni por el color, ni por la raza. Tristemente nos quejamos de los americanos. Y muchos indígenas son menospreciados en mi país. Y los llaman respectivamente. Y eso no es así, no debería de ser así. Amén, hermanos, porque Dios es justo. A mi gente trabajadora, que aunque quieran negarlo, somos indispensables para el crecimiento y desarrollo para este país. Pero un día se darán cuenta, porque respiro y ayuda vendrán de otra parte para nosotros los cristianos. Vea el libro de Esther. Venía la persecución, pero Mardoqueo dijo, mira Esther, no te sientas la más bonita, no te sientas la princesa, la reina, no, porque si no haces, quién sabe si Dios para este momento, Dios ha permitido y determinado para que intercedas por nosotros. Pero si no lo haces, no te preocupes, primero no te vas a salvar. El nopalote en la frente, si no te vas a salvar. Otra, respiro y ayuda vendrán de otra parte. Amén, hermanos. Por eso nuestra confianza, ¿dónde debe estar? En Dios, hermanos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos sirven a bien. Y todo nos sirve para bien a los que amamos a Dios, como a José, que Dios estuvo con él formando su carácter sólido para que gobernara la nación más poderosa en los tiempos de José. Y José concluyó revelándose a sus hermanos que lo habían vendido, diciéndoles, ahora pues, cuando él se da a conocer, cuando él se revela a sus hermanos, usted conoce la historia, amén. Está en el conflicto de los cristianos, hermanos, esa historia. Cuando él se da a conocer y ellos dicen, ¿vive aún mi padre? Y ellos se quedaron turbados. ¿Qué pasó? Dijo, soy José, al que vendieron. Y en ese momento ellos se quedaron turbados y ellos les dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José entendía. Por eso no abusó de las llaves y salió corriendo. No, él esperó a los tiempos de Dios.
Él pudo haber apelado, pero ¿apeló a quién? A Dios. Y mire, cuando él dice, cuando Dios permitió que llegara a ser gobernador, dice que Faraón le dio una mujer y dice que tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Y dice la escritura, Manasés dice, porque Dios, la definición de los nombres dice, y al primero le puso Manasés, dice, porque Dios me ha hecho olvidar la casa de mi padre. No estaba hablando de que ya me olvidé de mis padres, de mis viejitos allá en la parcela. ¿Verdad? Porque también está el otro lado, hermanos. Muchos se olvidaron de sus padres. Y muchos en la soberanía de Dios, mira, te voy a enviar para allá, para que los veas, para que los visitas, porque estás anhelando tanto y no les mandas. Pues ahora te voy a enviar yo para allá. Y no por las quesadillas, sino para que algunos se puedan despedir en vida de sus viejitos. Hay cosas que no entendemos, mucho lo entenderemos después. Amén, hermanos. Eso ya cobra algo serio, ¿no? Pero imagínense, cuando él dice, porque Dios me ha hecho olvidar la casa de mi padre, y Efraín significa, porque Dios me ha hecho fructificar en casa ajena. Él sabía dónde pertenecía a él, pero él está diciendo, no hay amargura. Él entendía, no hay amargura con mi padre, con mis hermanos, con la casa de mi padre. Y también entendía, y porque Dios me ha hecho fructificar en casa ajena. ¿Qué significa? Él reconocía de dónde venía esa gracia, ese don que tenía de discernir los sueños. Él se lo dijo a Faraón, no está en mí, es Dios quien da, Dios le va a revelar a través de mí. Él no se adjudicó algo más que no fuera de él. Él les dice, ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años de gobierno de este país. No se cree. Aún quedan 5 años en los cuales no habrá ni siega, no habrá ni arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa. Mire, cuando dice padre de Faraón, porque padre es el que enseña. Faraón tenía una autoridad, tenía un conocimiento, pero ¿quién le estaba enseñando? José. Él no sabía ni cómo las vacas que estaban ahí. Dijo, mira, vamos a hacer unos almacenes, vamos a poner el granero aquí. ¿Quién le estaba enseñando? José. ¿Con qué? Con la gracia de Dios. Este país no entiende que nos necesitan. Pero también, lamentablemente, muchos no entendemos lo necesario que somos para este país. Y muchos se menosprecian a sí mismos. No, hermano. Mire, el ser cristiano no es andar así agachados. No, firme, hermanos. No con soberbia, no con altivez. No, firmes. Somos guerreros del Señor, hermanos, pero no para pelear. Dice que presentar defensa a todo aquel que os demande razón de ser. El Hijo de Dios no debe ser contencioso, pero sí de saber defenderse. ¿Con qué? Con las convicciones cristianas. Pablo dice esto, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derrumbar argumentos, pensamientos, fortalezas, llevando cautivos a la obediencia a Cristo. Amén, hermanos. No se sienta menos, pero que es cristiano, es el aleluya. No, sí, soy a mucha honra, ¿y qué? No, tampoco no es desafío, sino de presentar defensa. José decía esto, dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para dar vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón. ¿A quién le estaba atribuyendo todo esto José? A Dios. La cárcel, a Dios. ¿Cómo lo vendieron? A Dios. Los azotes, a Dios se lo estaba. Pero él entendía que Dios estaba formando carácter en él.
que es imagen, para ser formados a la imagen de su Hijo, dice Pablo en Romanos 8, 28 y 29. Dice, y ser Señor por toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto, porque no hay mal que por bien no venga, hermanos. Amén. Algunos de nuestra gente serán llevados a sus países, pero aunque suene cruel, es porque Dios permitió, para que valore lo que tiene. Lo digo esto con mucho respeto, hermanos. En verdad se los digo y de todo corazón. Que es lo que Dios permitió para que valore lo que tiene. Otros, mire, porque lamentablemente muchos no valoran el tener agua caliente todos los días, el tener un carrito ahí para ir al trabajo, el tener trabajo, hermanos. Muchos no valoran eso, menosprecian y viven, se olvidan cómo venían cruzando la frontera con una mochila llena de promesas y de ilusiones. Y se les olvidó las promesas que dejaron allá con sus viejitos o con su esposa o con sus hijos. Y muchos abandonaron eso. Para valorar lo que tenemos, hermanos. Otros para que se puedan despedir de sus viejitos en vida, hermanos. Y lo digo esto con mucho respeto. Porque muchos, ni una llamada. Ahora, miren, hermanos, yo a mí me tocó tiempo de cartas, estar mandando cartas. Un día mi mamá me enseñó las cartas. Me enseñó las cartas de mi padre. Y de hecho, yo tengo las cartas que me enviaba mi padre hasta el día de hoy. Y cuando tengo así nostalgia, voy y las saco y las leo. Sí, no soy de palo. No, también tengo mis emociones, pero porque reconocí la labor de mis padres. Otros, mire, otros aquí no agarran ni una fiebre y allá se van a casar. Porque aquí no, por el puro estar afanados en el trabajo, no hay chance de conocer a nadie, no se casan. Y lo digo con respeto, no va a ser que la tiene por ahí, pero va a ser que allá se va a resultar que se va a casar. Porque aquí no tenía tiempo, allá le van a sobrar familiares va a haber. Otros para encontrar la paz que tanto anhelan, algunos para ser sanados. Mire, hay algunos que están llenando su bolsillo, gastando su vida, su salud, y al último todo lo que ganan no les va a servir ni para un desenfriol. Ya ni hay, yo creo, pero ese es el punto, porque nos estamos desgastando aquí, hermanos. Y Dios a lo mejor mira, te va a pegar una enfermedad que mejor te llevo para allá, para que comas más saludable. Aquí pura chimichangas y pura maruchana. Algunos tienen cosas materiales, pero no tienen paz. Algunos están acompañados, pero se sienten solos. Tal vez viven ahí entre mucha gente, pero se sienten solos porque no están con sus viejitos. O no tienen a su esposa. O no tienen años aquí. Ya sus hijos se casaron, son abuelos y ya no regresaron. Y todo porque es que si no, ¿quién les va a mandar? No. Todo tiene un tiempo, hermanos. Amén, hermanos. Y no lo vea como una acusación, no, pero hello. Tal vez eres buen proveedor, pero no eres un buen padre. Porque el padre es el que enseña, el que instruye, el que dirige, el que ama, el que puede darle un abrazo a su hijo en sus momentos. Ven, hermano, que esto es sencillo, hermanos. No nos compliquemos la vida. Algunos solo están afanados en este país y no entienden que Dios quiere que aprendan a descansar en Él y encuentren la paz que solo Él puede dar y que pueden ser felices en medio de una escasez también. Pablo decía, en todo estoy enseñado. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. En todo he sido enseñado. ¿Cómo fue enseñado? De parte de Dios, de parte del Señor Jesús, porque Jesús le dijo, y yo le mostraré cuánto ha de padecer por mi nombre. Y él entendía, hay tiempos buenos y tiempos malos, hermanos, y los tiempos buenos son para los tiempos malos. ¿O no, hermanos? Sí, sentido común. Pero mire, la verdadera felicidad, hermanos, la verdadera felicidad es apreciar lo que tenemos. Porque sabía que una persona que tiene una felicidad de esas temporales, de esas terrenales,
Eso, mire, tal vez usted está feliz porque ve su cuenta, o porque recibió el cheque de Income Tax, o por qué sé yo, pero, o se casó con el amor de su vida, pero usted basa su felicidad en algo terrenal. Nuestra felicidad debe estar en Dios, hermanos. Él es eterno, Él no muere. Dijo, yo soy la vida y la resurrección, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y el que cree en mí no morirá jamás, porque es creer en Él. Esto es lo que hace la diferencia. Una persona que no valora lo que tiene es infeliz, siempre está codiciando, siempre está ambicionando lo demás, otro carro, otra casa, otro esto, y nada te satisface, nada te es suficiente, porque dices, el día que tenga esto voy a ser feliz. No, Nel, dice el Señor, Nel. No, porque ya llegaste acá, compraste la casa de tus sueños y llega cada mes y te enojas. Tienes el carro de tus sueños y ¿qué? ¿Te hace feliz? No, un día te lo chocan y se te fue tu felicidad. No, hermanos, la verdadera felicidad es apreciar lo que tenemos, ser agradecidos. Gracias, Señor, por lo que tengo, frijolitos, sea lo que sea. Gracias, Señor. Por eso el ser humano se perdió, por cuanto no le dieron gracias, ni le glorificaron, ni lo honraron como Dios. Hay cosas que no entendemos, hermanos, pero las entenderemos después, como José, como Job, como David. El dolor, el sufrimiento, la pérdida material o de algunos seres queridos puede ser la herramienta que Dios usa para formar la imagen de su Hijo en nosotros y tener un carácter sólido para sus propósitos. Amén, hermanos. ¿Me ayudan? Listo. Yo espero con esto de que podamos entender de que Dios sigue siendo soberano. Dios quita reyes y pone reyes. Aquel hombre soberbio llamado Nabucodonosor le pidió permiso a Daniel. ¿Me dejas escribir ahí en tu libro? Y comienza el capítulo 3, dice, yo Nabucodonosor, capítulo 4, dice, yo Nabucodonosor, quiero dar testimonio de lo que pasó. Él tuvo un sueño y no nadie quien le revelara los sueños, manda a llamar a Belsasar, a Daniel, y le dice, revélame el sueño. Se tarda Daniel en decir, no te pese darme la definición, la interpretación del sueño. Y le dice, mira, pues así dice el Señor, tú eres ese árbol grandote, frondoso y todo eso. Dice, y va a ser cortado. Te crees mucho, vas a ser cortado. Te aconsejo yo que redimidas tus pecados, ponte a cuentas con Dios. Tal vez Dios prolongue este castigo. Pasó un tiempo y él siguió soberbio, altivo. Y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia? ¿No es esta la gran trocota que tengo allá afuera? ¿No es esta la gran casota que tengo yo? Apenas estaba la palabra ahí en su boca cuando vino el juicio de Dios. No esperen el trato de Dios, hermanos. Él no sabía valorar y reconocer, no conocía al Dios, pero después de que pasaron sus 7 años, se le abrieron los ojos y se dio cuenta de su condición. Y muchos no entendíamos de que Dios permitió que llegáramos a este país para reconciliarnos con Él, otros para conocerle a Él. Dios ha permitido situaciones, escasez, enfermedades, tal vez la pérdida de un ser querido, para que le conozcamos. Dios usa multiformas para llamarnos, para decirnos, hey, aquí estoy contigo. Yo no sé, no te conozco, no sé cómo vengas, pero yo te puedo decir que estamos seguros en el hueco de su mano. Él es soberano. Y Nabucodonosor terminó diciendo, dice, ahora entiendo, Dios quita reyes y pone reyes. Él es soberano. Él reconoció y exaltó a Dios, dijo, Él es semipeterno. Termino con una otra reflexión. Un hombre naufragó, andó en el mar, por supuesto. Llegó a una isla desierta y después de algunas semanas logró hacer una cabaña con los restos de su navío. Y un día se fue a ver si podía cazar algo para comer y vino una tormenta, un rayo cayó en su cabaña y se empezó a incendiar. Cuando regresaba encontró su cabaña en llamas y convertida finalmente en cenizas. Aquel hombre, al no entender, hasta maldijo a Dios, a su suerte, a su vida, que se quedó dormido, llorando por su pérdida.
Y al otro día despertó muy temprano porque escuchó un barco que había llegado a rescatarlo. Él les preguntó: ¿cómo supieron que estaba allí? Porque vimos el humo que salía de esta isla. Aquella tragedia, aquella humadera que había sido una mala noticia para él, fue su salvación. Hay cosas que no entendemos ahorita, las entenderemos después, hermano. Póngase de pie, por favor, sobre sus pies. Porque no hay mal que por bien no venga. Y en Cristo Jesús, mire, en Cristo Jesús hasta la muerte es ganancia. Mire, vamos a salir, vamos a estarnos quejando. Está bien caliente. Ay, ¿qué está el otro? Está nevando. Ay, está bien frío. Ay, mañana es lunes. Ay, tengo que ir a trabajar. Mire, hasta la muerte para el cristiano es ganancia. ¿O no, hermanos? Y todos aquellos que hemos decidido entregar nuestra vida a Cristo, hemos muerto, hermanos. No quiere decir que no sintamos el calor, no, sí. Pero descansar en Él, hermanos. Él es soberano. Amén, hermanos. Déjenme orar por ustedes. Amén. Dios, tú eres soberano, mi Dios. Y tú nos has traído, mi Dios, de la mano, mi Dios, como un padre lleva a un niño, mi Dios, para llevarlo a la escuela, para que reciba la enseñanza. Así también, mi Dios, estamos delante de ti, mi Dios, para que nos enseñes. Ahora, mi Dios, te preguntaremos y tú nos enseñarás, mi Dios. De oídas te habíamos oído, mi Dios, mas ahora nuestros ojos te ven. Oramos por este gobierno, mi Dios, para que seas tú, mi Dios, gobernando, mi Dios, y no el hombre, Señor. Permite, mi Dios, que esta nación, Señor, vuelva a las sendas antiguas, mi Dios. Que como fundamento en su constitución, Señor, esté la palabra de Dios, mi Dios. Sabemos también, mi Dios, que los tiempos, mi Dios, se manifestarán en la maldad, mi Dios. Porque así será tu regreso, tu venida, como en los días de Noé, mi Dios, donde había una inundación por el diluvio, pero una inundación de maldad, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, que tengas misericordia, Señor, de esta nación, que nos ha recibido, mi Dios, que nos ha aceptado, mi Dios, que tal vez no nos quieren, mi Dios, pero nos necesitan, mi Dios. Te pido por todas aquellas familias que están siendo separadas, mi Dios. Tráeles el consuelo, mi Dios, la fortaleza, mi Dios. Y que tal vez tú estás permitiendo esto, mi Dios, para que te conozcan, mi Dios. A otras para que su fe crezca, mi Dios. Solo tú sabes, mi Dios. Tráeles el consuelo, porque tú eres un Dios de consolación, mi Dios. De fortaleza, mi Dios. Pero de nada serviría sufrir por sufrir si no entendemos de que tú eres soberano, mi Dios, y tú permites situaciones, mi Dios, para que te conozcamos, mi Dios. Algunos para que nos reconciliemos, mi Dios. Algunos, mi Dios, para que nuestra fe siga creciendo, mi Dios. Pero tú sigues siendo soberano, mi Dios. Oro por cada familia, mi Dios, que está siendo separada, mi Dios, y que hay un lugar en la mesa que está vacío, mi Dios. Tráeles el consuelo, mi Dios, a esos padres que ya no ven a sus hijos. Aquellos padres que fueron arrebatados de las manos de los brazos de su esposa, de sus hijos, mi Dios. Ten misericordia, mi Dios, y tráeles el consuelo, dales el entendimiento, mi Dios. Y también, mi Dios, ábreles puertas, mi Dios, allá donde van a regresar o han regresado, mi Dios, a su tierra. Gracias, mi Dios, por todo, Señor. Te he pedido, Señor, por cada familia aquí, mi Dios, a cada familia aquí representada, mi Dios. Danos de nuevo entendimiento, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a ser prudentes, mi Dios, a ser sabios, mi Dios, a tener un plan A, un plan B, un plan C, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, a ser prudentes, mi Dios, porque el avisado ve el peligro y se aparta. Depositamos nuestra confianza en ti, mi Dios. Tú harás lo imposible, pero tú quieres que hagamos lo posible, mi Dios. Oro, mi Dios, por este estado, mi Dios. Oro, mi Dios, por esta nación, mi Dios. Oro por mi iglesia. Oro, Señor, por mi gente, por mi raza, Señor. Mi raza trabajadora, mi Dios. Independientemente de la nación que sea, mi Dios. Oro, mi Dios, por todos los hispanos, todos los emigrantes, mi Dios. Ten misericordia, mi Dios. Sabemos que tú tienes tus tiempos, mi Dios.
Gracias, mi Dios, por la esperanza que avivas dentro de nosotros, mi Dios, sabiendo de que tú tienes el control de todo, mi Dios, porque Dios dio y Dios quitó. Gracias, mi Dios. Te amamos y te bendecimos, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice: amén, amén y amén.